Es una más, ¿eh? Una contradicción más, una promesa incumplida más y un mal ejercicio de comunicación más en el Barça. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Una más, de verdad, una más. Seguramente mañana la comentaré con Guijarro, con más detalle, pero es que de verdad, por previsible que fuese, por mucho que os haya insistido yo, que, bueno, pues informándome con gente que está un poco especializada en estos temas de las obras, que era imposible concluir la primera fase del Camp Nou en octubre de 2024, cuando dijeron que se cumpliría, por mucho que era claro, me sorprende, de verdad, todavía tengo la capacidad de sorprenderme por las promesas que habían hecho al respecto y lo poco que importa incumplir esas promesas por parte de Laporta y de la junta directiva del Barça. De verdad que a mí me alucina completamente, ¿no? Porque incluso ahora que todo el mundo puede ver fácilmente, ¿no? Con fotos o en persona cuál es el estado de la obra y que está muy lejos de poder considerarse el Camp Nou como un estadio que al menos pueda albergar parcialmente, ¿no? A los aficionados del Barcelona. Incluso con esas fotos te siguen diciendo, o te seguían diciendo hasta hace nada, que la vuelta al Camp Nou en 2024 era posible y que era el objetivo del Barcelona. Lo ha dicho Laporta y lo dijo hace 3 días Elena Ford, que es la máxima responsable de la reforma del estadio. Te lo decían así tal cual, que el objetivo, que la pelea era por conseguir que se llegase en 2024. Claro que es verdad que Elena Ford al mismo tiempo caía en una contradicción muy evidente, y es que decía que por un lado el Barcelona estaba negociando con el Ayuntamiento de Barcelona el alquiler de Montjuïc durante 3 meses más, es decir, hasta el 31 de marzo, y que por otro lado, eh, una vez que volviesen al Camp Nou, ya no se iba a producir digamos que el compartir dos estadios, ¿no? El compatibilizar dos estadios. Que si se volvía al Camp Nou era para ya no salir del Camp Nou. Claro, os comentaba yo, teniendo en cuenta que el 29 de enero hay un partido que tiene que jugar el Barça obligatoriamente en Montjuïc de Champions contra el Atalanta, porque la normativa de la UEFA le obliga a jugar ese partido donde empezó la competición, bueno, pues ya la contradicción era evidente. O sí que el Barça iba a compatibilizar ambos estadios durante el mes de enero, o el Barça como mínimo no iba a jugar en el Camp Nou hasta primeros de febrero. Era bastante claro, ¿no? Era muy evidente. Aún así, en el mismo discurso, en las mismas declaraciones, te decían una cosa y la contraria. Te decían que el objetivo era volver en 2024, que no se iban a compatibilizar los dos estadios y al mismo tiempo que era obligatorio jugar el 29 de enero en Montjuïc. Una cosa de locos, ¿no? Y me parece de locos que haya tan poca gente que le ponga, o sea, que le diga algo tan evidente, ¿no? A Elena Ford como esto que estoy deduciendo yo, que no hay que ser demasiado listo, de verdad, para hacerlo, ¿no? El caso es que aún así todavía está pendiendo de un hilo, aunque para mí un hilo imposible, la posibilidad de volver en 2024, porque el propio Laporta lo había comentado recientemente también. Bueno, pues nada, Cataluña Radio, declaraciones de Antoni Escudero, vicepresidente del área social del Barça, que algo sabrá de este tema, ¿no? Porque sobre todo involucra a los socios. Creo que el estadio estará listo en marzo. Antes de finalizar el año es inviable. Esto lo dice en Cataluña Radio 3 días después de que Elena Ford diga que el objetivo es llegar a volver, o sea, el objetivo es volver al Camp Nou en 2024. Ya no dice 1 de febrero, después de ese partido de Champions. No, te dice marzo, ¿vale? Te dice marzo directamente. Es decir, te dice un mes más. ¿Os acordáis cuando os dije, y no soy adivino ni nada de eso, de verdad, ni tampoco tengo unas fuentes espectaculares, simplemente hablo con gente del sector que conoce un poco estas cosas, ¿no? ¿Os acordáis cuando os dije que lo previsible es que volviese el Barcelona al Camp Nou en primavera y no antes? Que era una quimera lo de octubre. ¿Os acordáis cuando se filtró que la empresa turca que está construyendo el Camp Nou tendría que asumir una penalización, una indemnización de 1 millón de euros por cada día de retraso y que el Barcelona había concedido esta obra a esta empresa porque, bueno,
porque eran los que se comprometían a hacerlo con un presupuesto más adecuado y en unos plazos más adecuados y que además estaban dispuestos a asumir penalizaciones si se retrasaban, ¿cobrará el Barcelona una indemnización inmensa de unos 90 o ciento y pico millones de euros por este retraso? A que nadie se cree que vaya a cobrar eso. A que nadie se cree que realmente el Barcelona, no sé, creyese en su sano juicio que era posible lo de octubre, cuando expertos en el sector lo que te dicen es que es imposible certificar tantos millones de obra en el plazo que se hayan concedido. Es alucinante. Pero el problema que yo veo no es volver en marzo. Si creo que cuando empiezas una obra tienes que asumir que va a haber retrasos, que va a haber inconvenientes. Ni siquiera es una mala praxis por parte del que construye ni por parte del que contrata. Ya lo hemos visto también en el Bernabéu, que había unas previsiones que no se cumplen, ¿no? El problema es asegurarlo con esa vehemencia, comprometerte con unos plazos, filtrar que hay unas indemnizaciones y poner tanto énfasis en eso. Y el problema es que a pocos días de que sea claro y manifiesto que vas a incumplir esas previsiones, sigas manteniéndolas. El problema es tomar a la gente por idiota, ¿no? Eso es lo que yo veo, por lo menos, ¿no? Em, y claro, ocurren otras cosas también, ¿no? Ocurren con el acuerdo con Nike, que se va a firmar sí o sí. Ocurre con lo de que vamos a volver a la regla 1-1, que vamos a volver a la normalidad, que vamos a tener beneficios. Son continuas promesas incumplidas, promesas que no se cumplen y que tampoco parece que haya un desgaste o una penalización excesiva porque no se cumplan. No sé, em, no soy quien para darle lecciones a nadie, ¿no? Y presidir un club como el Barcelona, desde luego que es complicado, ¿eh? Que tiene sus retos, que no cualquiera vale y que te encuentras con problemas importantes, pues muchos días, ¿no? Y más en la situación en la que está el Barcelona. Pero, joder, yo intentaría darle más valor a mi palabra. Intentaría que cuando diga algo, realmente sea algo creíble para la mayoría de la gente y que si no se cumple, tenga yo una explicación para explicar por qué no se cumple, ¿no? ¿Qué ha fallado? ¿De qué depende lo que ha fallado, no? ¿Qué circunstancias ha dado para que una promesa o unas promesas que he hecho durante los últimos meses, como es el caso de Laporta, después no fructifiquen, ¿no? No cristalicen en algo cierto, ¿no? En algo que se confirme. No sé, ya os digo, a lo mejor peco de ingenuo, a lo mejor para la mayoría de socios del Barça esto no tiene ninguna importancia o ni se dan cuenta, ¿no? O tampoco, ¿no? O tampoco penalizan, ¿no? La gestión por este tipo de cosas. Pero yo, sinceramente, a este tipo de cosas les doy más importancia que a lo mejor acertar con un fichaje, donde el margen de error debería ser más grande y donde hay muchas cosas que no dependen del presidente, ¿no? Tú fichas a un jugador bueno, después no sale del todo bien, bueno, pues creo que ahí es más entendible el error, ¿no? Hay más variables, ¿no? Digamos que ocultas, ¿no? Para que ese fichaje realmente rinda, que promesas como lo de volver a la regla 1-1, como lo de firmar con Nike, como lo de volver a la normalidad económica, con lo de poder inscribir, este tipo de cosas que se incumplen de manera recurrente y no parece ocurrir nada. No parece penalizar absolutamente nada, por lo menos en un grueso importante de la masa social del Barcelona. Así que, bueno, ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán, por supuesto. Pero vamos, que estaba clarísimo que en 2024 no volvían y que parece que empieza a ser la fecha más previsible de vuelta el mes de marzo de 2025. Y por cierto, el Barcelona pidió a la Liga una alteración del calendario para disputar claramente más partidos en la primera vuelta fuera de casa que en casa, en la previsión de que en la segunda vuelta podrían disputar más partidos en el Camp Nou y recaudar, bueno, pues más dinero. Esas previsiones me da que tienen mala pinta ahora mismo de cumplirse. No sé qué afectación presupuestaria podrá haber por eso, pero está claro que, bueno, un club que repetidamente ejecuta mal los presupuestos, bueno, pues un club que, bueno, pues que no es fiable, no es fiable, ¿no? Estamos viendo en las últimas cuentas como el Barcelona presupuestó muy mal de cara a este año, no se ha cumplido la mayoría de las previsiones y de ahí vienen también las pérdidas, ¿no? Que ha tenido el Barcelona. Así que, sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.